Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani. En esta ocasión vengo a traer un tema. Lo pensé bastante, lo medité bastante. He estado desde anoche orando al respecto. Anoche hubo una situación donde en una página de una persona se trajo el tema de la santidad, y en esa página de ese hermano, el cual siempre he respetado, se tocó el tema de la santidad y le dieron énfasis a la santidad externa, de lo cual siempre he estado de acuerdo, porque la palabra me dice que hay una manera en que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, y dice la palabra que nos vistamos con pudor y con modestia, ¿verdad? Pero más allá de eso, se trajo una situación donde tuvimos un intercambio de opiniones, porque aunque yo estoy de acuerdo con la santidad en alma, cuerpo y espíritu, porque es bíblico, la forma en que se interpreta ha lacerado a mucho pueblo del Señor. Yo respeto la forma en que puede ver la santidad distintas ideologías o concilios, ¿verdad? Cuando el Señor me ha abierto puertas para predicar en iglesias donde tienen unas normas, yo me sujeto a esas normas. La palabra me dice que por amor a mi hermano y a mi hermana, yo tengo que tener cuidado de no hacerlos pecar con la murmuración, ¿verdad? Y que por amor a ellos, yo tengo que tener cuidado. Esto lo vemos en la palabra cuando Pablo interviene en una discusión entre Pedro y Juan, que estaban exponiendo qué se podía comer y qué no se podía comer. Y la palabra me dice que nadie nos juzgue en comida, en bebida, en días festivos, etcétera, ¿verdad? Estos no son temas que salven o quiten salvación. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que sin santidad nadie verá al Señor, y es muy cierto. Pero la interpretación que usted y yo le damos no necesariamente es razón para imponérsela a nadie. El proceso que lleve el Señor conmigo no necesariamente es el proceso que lleve con otra persona. Todo el tema sobre la santidad yo lo he tocado en otro tema que se llama así mismo la santidad, y donde bíblicamente explico lo que es santidad, cuerpo, alma y espíritu. Pero esto no puede llevarnos a la división y no puede llevarnos al escarnecimiento del cuerpo. La palabra dice que nosotros somos un solo cuerpo. Cristo viene a buscar a su iglesia sin manchas, sin arrugas. Y el murmurar, el escarnecer, el dividirnos, mancha nuestros vestidos, arruga nuestros vestidos, divide el cuerpo. Y una de las razones por la cual el Señor está pasando juicio sobre la iglesia es precisamente porque nos estamos escarneciendo unos a otros, y porque no sabemos ser cuerpo, y a través de los juicios va a obligarnos de cierta manera, por así decirlo, que nos va a hacer depender unos de otros, y nos va a hacer que trascendamos
nuestras propias opiniones y conceptos para hacer un solo cuerpo y para funcionar como un solo cuerpo, para ir a buscar al perdido. Hoy día hay muchos apartados porque han sido lacerados por el mismo cuerpo. Si usted tiene como doctrina que usted entiende que debe de ser de una manera o de otra, el que discierne pensamientos, pesa la intención de cada corazón, ese es el Espíritu Santo, quien convence, redarguya, convence y guía toda verdad y toda justicia, es el Espíritu Santo. Lucifer, que el Señor los reprenda, trató de ocupar el lugar de Elohim Dios, y nosotros le quitamos el lugar al Espíritu Santo tratando de hacer una transformación que le corresponde a Él. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy personal. Hace un tiempo yo me vestía de una manera, yo me arreglaba de una manera, me pintaba el pelo, todavía me arreglo, obviamente, pero el Señor me dio una instrucción hace varios años, hace más de 6 años, y me dijo, no te pintes el pelo más. Yo no cuestioné de su orden. Yo no voy a imponerle a una persona que no se pinte más el pelo, porque eso es un trabajo que hace el Espíritu Santo. Y en mi caso, me dejó saber que me estaba haciendo daño el químico del tinte. Y el Espíritu Santo me dijo, no te pintes más el pelo. Pero porque el Espíritu Santo me diga a mí, no te pintes más el pelo, yo no le voy a decir a mi hermano y a mi hermana que se pintan el pelo, te vas a ir para el infierno o te hace falta santidad. Porque hay muchas veces que estos hermanos tienen mayor fruto que aquellos que se dejan de hacer algunas cosas porque se esfuerzan en la apariencia, por una apariencia de santidad, pero no en dar frutos. Y la palabra me dice que el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al lago de fuego. Otro ejemplo. Yo estoy en Texas. A mí yo tengo padecimiento en los huesos, tengo problemas en las articulaciones y me tengo que abrigar. Pero el Señor me dijo que para salir me pusiera falda o traje. No porque no estuviese en santidad, porque mi vida está separada para Él y eso es santidad, sino por amor a las almas, para que aquellos que tienen esa doctrina no sea yo piedra de tropiezo para recibir el mensaje. Y eso el Señor lo va haciendo conmigo por cuanto tengo un llamado y tengo que modelar el ejemplo de Cristo, que más allá de una apariencia es sometimiento por amor a las almas. Cristo modeló primero. Él se sometió a la ley y la cumplió en sí mismo por amor a las vidas. Pero mi proceso, lo que el Espíritu Santo está haciendo conmigo, el llamado que tiene en mi vida, la transformación que está haciendo en mi vida, no me da derecho para lacerar a otro miembro del cuerpo. No me da derecho para decir que otro siervo y otra sierva no están en santidad. No me da derecho para lastimar y faltarle el respeto, incluso pretendiendo decir que se van a quedar cuando el Señor venga. Disculpen.
Me disculpan, está frío. Yo no soy quien. El Espíritu Santo es el que moldea. Él es el que está en la mesa de trabajo. Él es el alfarero, no soy yo. Gracias, María de Lourdes. Bendiciones. Y vamos a ir a la palabra. Y mira, yo tuve una guerra terrible con mi espíritu, con mis emociones, con lo que había pasado, porque duele, porque estoy viendo cómo están lacerándose unos a otros, cómo están escarneciéndose unos a otros, cómo el cuerpo no puede ser un cuerpo por sus propias opiniones, porque invadimos lo que le pertenece al Espíritu Santo. Y yo tenía una guerra terrible anoche conmigo misma, no con la persona, sino con la tristeza que me producía el ver cómo nos laceramos, cómo nos herimos, cómo somos tan atrevidos de poner una foto de una persona porque no se ve de acuerdo a mi propia opinión. Y escarnecer contra el cuerpo, y luego de que termina el intercambio de opiniones, ir al Facebook personal y decir que podemos saber mucho y hablar de la falta de santidad de otras personas. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando la persona está en el Señor, es el Señor el que conoce. Usted no tiene ningún derecho a decidir quién se va o se queda en el rapto cuando venga el Señor. Usted no tiene ningún derecho para decir quién se salva o se pierde por su propia opinión. El Espíritu Santo está llamando a la iglesia a ser un solo cuerpo. A ser ese cuerpo que se una y que vaya a predicar a las calles, que vaya a buscar al perdido, que vaya a sanar al quebrantado de corazón. Usted sabe toda la gente que se está perdiendo porque hay gente que han sacado a patadas de la iglesia, no literalmente, sino en sus emociones han sido maltratados, buscando restauración, buscando libertad, porque en ese mismo proceso de herida se han rebelado contra el Señor, por cuanto nosotros como iglesia no dimos testimonio. Tenemos que tener cuidado. Fernández, me disculpo, no te he podido llamar. Cuando termine el live te voy a llamar. Me acordé ahora. He estado bien ajoradita. El Señor tiene que romper esos estereotipos. ¿Sabe? La palabra me dice que Jesús, nuestro Yahshua, resumió los 2 grandes mandamientos, los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas. Si tú amas al prójimo como a ti mismo, tú no lo laceras. Si tú amas al prójimo como a ti mismo, tú no lo escarneces. Si tú amas al prójimo como a ti mismo, tú lo sanas y lo levantas. Sí, hay que discipularlos. Sí, hay que enseñarlos, pero eso le toca a cada pastor en su iglesia.
conforme a lo que establece en su iglesia, se le enseña. Por ejemplo, yo puedo enseñarle a una dama que la perla preciosa que ha hecho el Señor de la mujer tiene que esconderse en la concha, taparse y no ser exhibicionista. Pero sabe, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, yo vi con mis ojos una persona vestida con traje en el altar, cantando al Señor. Y se le veía todo, su intimidad completa. Y estaba en falda. Yo no me atrevería a pararme en un altar a ministrar en pantalones, pero eso soy yo. Y yo tengo que tener cuidado cómo yo expongo las cosas. Porque una cosa es sacar a la luz la apostasía, el libertinaje realmente, cuando no queremos someternos a la palabra y al proceso del Señor. Y otra cosa muy distinta es lacerar al cuerpo. ¿Sabe? Anoche yo me acosté bien triste, bien compungida en mi espíritu. No por mí, porque yo estoy muy clara con el Señor. Usted sabe cuántos años yo llevo, que mucha gente me ha dicho, ¿cómo te atreves a hablar de santidad? Cuando antes yo me vestía de una forma muy diferente. Y el Señor ha estado trabajando conmigo para función del llamado que me ha hecho. Entonces me acosté, estaba sumamente triste, compungida, porque una vez más le decía al Señor, ¿por qué la iglesia continúa en mejilla? ¿Por qué la iglesia se sigue haciendo daño? El Señor viene por un solo pueblo. El Señor no viene por concilios, no viene por tu propia opinión. El Señor viene por un pueblo, que es su cuerpo. Y va más allá de tus concepciones, va más allá de tus propias opiniones. Viene por un pueblo que esté pasado por la palabra. ¿Y sabes lo que me dice la palabra? Vamos a leer. Vamos a leer. Dice Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y esto es lo que está pasando hoy día. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Santo es el Señor.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra me dice que el Señor fue en contra de los hipócritas. La palabra me dice que el Señor fue en contra de la hipocresía y les llamó víboras y les llamó sepulcros blanqueados. La palabra me dice que el Señor mismo le dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Dice la palabra que el Señor resiste a los soberbios. Dice la palabra que Él mira de lejos al altivo. Y te voy a decir una cosa: altivo no es aquel que dice que sabe y te confronta por la palabra. Altivo es aquel que se cree que es más santo que nadie, que se cree que tiene la corona de vida, gana aunque esté lacerando el cuerpo. Eso es un altivo. Sabe, ahorita, hace unos minutos, mientras yo estaba cocinando, me envían por el inbox un mensaje de Candelita, que yo pocas veces es que puedo escuchar un mensaje completo, pero mientras estaba cocinando sentí del Señor poner el mensaje de Candelita, y el Señor me confirmaba el mensaje, y Candelita decía: el Señor está triste, el Señor está triste. El Señor me decía: vengo por mi pueblo. Pero lo decía con tristeza. Y sabe, anoche, cuando yo me acuesto pensando en todo esto, no por mí, sino por la gente, le decía: Señor, ¿por qué tu pueblo se está mancillando tanto? ¿Por qué tu pueblo se está escarneciendo? ¿Por qué tu pueblo se insiste en dividirse? ¿Por qué hay tantas excusas para estar en divisiones y contiendas? Pero no hay una razón para que nos unamos. No hay una razón para que salgamos como un solo pueblo, como un solo cuerpo, a arrebatarle las almas al enemigo, mientras las almas se están perdiendo, mientras las almas están dolidas, mientras las almas están sangrando por dentro, porque el pueblo que se supone que tenga la verdad de la cruz le ha lacerado y le ha maltratado. ¿Cómo es posible que nos llamemos cuerpo? ¿Cómo es posible que estemos tan seguros de nuestra salvación, de que estamos en santidad, cuando no estamos dando testimonio, no estamos siendo luz y no estamos dando frutos? Amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú amas, tú no laceras. Si tú amas, tú levantas. Si tú amas, tú enseñas. Si tú amas, tú sanas. Si tú amas, das la palabra que liberta. Si tú amas, no haces acepción de personas. Y eso es una palabra que el Señor me la dio hace una semana, que la vengo taladrando en mi mente.
El pueblo del Señor está haciendo acepción de personas. Y cuando tú haces acepción de personas, pones en riesgo tu salvación, porque te van a excluir a ti por cuanto tú has estado excluyendo de la salvación, tomándote atribuciones que le pertenecen al Eterno, cuando Él es el que hace misericordia, Él es el que salva, es el que llama, es el que restaura, es Él el que viene, es Él el que tiene el poder y la autoridad para tener misericordia de quien quiera tener misericordia, y Él endurece el corazón de quien quiere. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decidir quién se salva o se condena? Salvo no está en la palabra, como los homicidas, como los hechiceros, como los adúlteros. Si no hay arrepentimiento, se pierden. La palabra es clara. Si tú no estás hablando de lo que dice la palabra, de aquellos que se van a perder, y aún aquellos que dice la palabra que se van a perder, la palabra misma me dice que un corazón contrito y humillado Yahweh no desprecia. Y si el Señor le place poner arrepentimiento en su corazón, aunque haya tenido una vida de pecado, Él lo salva. ¿Quién eres tú para cortar la mano de Yahweh para salvar? ¿Quién eres tú para cortar la mano de Yahweh para tener misericordia? O aprendemos a ser un solo cuerpo, o nos quedamos, o aprendemos a unirnos, a conciliar las diferencias, o suena la trompeta y nos quedamos. Tengamos cuidado a la hora de levantar el dedo, a la hora de escarnecer, a la hora de levantar nuestra boca. La palabra me dice que la lengua enciende infiernos y que de toda palabra vamos a dar cuenta. Tengamos cuidado, porque se nos va la salvación en esto. Estamos en un tiempo totalmente crítico. Estamos viendo cómo se cumple la palabra. Estamos, como hemos dicho muchas veces, viviendo el Mateo 24 delante de nuestros ojos. Estamos viendo cómo se cumple la palabra. ¿Cuándo vamos a despertar? El Rey viene. Y hay tristeza en su corazón, porque si Él viene, mucho pueblo se queda. Corramos a los pies de Cristo en arrepentimiento. Dejemos ya la arrogancia de creernos que somos el santo y a decidir quién se queda o quién se pierde. Volvámonos a la palabra. La palabra me dice que la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. Habían diferencias, como las tuvo Pedro y Juan, pero siempre había alguien que era pacificador y conciliador, y aceptaban la corrección de Pablo y se unieron y no dejaron de ser cuerpo. ¿Quién eres tú para decidir de quién tiene misericordia el amado? El Rey viene. Se está cumpliendo la palabra delante de nuestros ojos. Mira California, el Señor lo habló y se está cumpliendo. Estas cosas que están pasando deben de ponernos en un estado de alerta.
deben llevarnos a examinarnos todos los días y decir: Señor, examíname y ve si hay camino de perversidad en mí. Quita de mí lo que no te agrade. Pero un proceso personal, aquello que el Señor hace contigo, no lo impongas sobre otra persona, porque Él sabe perfectamente cómo va a trabajar en cada vasija de barro. El que está en la rueda trabajando es el maestro. Él sabe qué forma darle. Él sabe cuándo quitar y cuándo añadir. Le dirás tú al alfarero cómo darle la forma a otra vasija que no eres tú. Le dirás al maestro cómo darle la forma incluso a tu propia vasija. Tengamos cuidado. Nuestro rey viene. Y por más santidad que prediques, si no amas, te vas a quedar. Por más santidad que prediques, si no das fruto, vas a ser cortado y echado al fuego. A ti no te incumbe el proceso de otro. Te incumbe predicar la verdad de la palabra. Te incumbe exhortar en amor y mansedumbre. Te incumbe predicar este evangelio de salvación. En Isaías 61 me dice que Él vino a pregonar libertad al cautivo, vista a los ciegos. No hay ninguna porción bíblica que me enseñe a mí a Cristo lacerando y señalando la vestimenta o la apariencia de una persona. Ni una sola porción bíblica. Él se encargaba de mirar el corazón. Y no significa que lo externo no tenga necesidad de ser transformado. La palabra dice ciertamente: santificaos en alma, cuerpo y espíritu. Claro, pero el proceso de santidad, de separarse al Señor, no te incumbe el de otra persona, te incumbe el tuyo. Tu proceso, que sean quitadas de ti la murmuración, la contienda, las divisiones, la envidia, los celos. Vamos a trascender de nuestras propias opiniones. Cuando me acosté ayer, estaba bien triste por esta situación, donde no es la primera vez que veo cómo laceran, cómo murmuran, cómo escarnecen por una opinión de cómo es que debe de ser la santidad desde el punto de vista de una persona. Ese es tu entendimiento, yo lo respeto. Pero no laceres al que no piense igual. Que ora por él, ora por ella. Porque el proceso del Señor, al Señor no se le escapa nada. Y Él es el que nos va a santificar, no eres tú. Él es el que nos santifica. Él es el que nos justifica por medio de Cristo. Vamos a aprender a ser cuerpo. Vamos a aprender a dejar las diferencias, tantas excusas para seguirnos dividiendo, y vamos a trascender para que de una manera o de otra nos unamos para ir a rescatar al perdido. Es urgente. Yo escuchaba a Candelita y a mí me sorprendía porque es el mismo mensaje que el Señor me decía anoche. Luego de esta situación con esta persona, un evangelista que conocí por las redes.
Y, y me acuesto triste, me acuesto tan cansada, agotada de la misma lucha que se ha tenido dentro de la iglesia. Y que el cuerpo se sigue lacerando. Cuando el Señor en el 2011 me decía que los juicios eran porque nos habíamos convertido en escarnecedores espirituales. Esto no ha cambiado y cada vez está peor. Nos pasamos en contienda, en peleas innecesarias, cuando la prioridad es ir a buscar al perdido. Es santificarnos nosotros, trabajar nosotros para nuestra redención, porque Cristo viene. ¿Y de qué te sirve predicar? ¿De qué te sirve ir y manifestar según tú los dones y la palabra si no hay fruto? ¿De qué te sirve emplear todo tu tiempo si te vas a perder? Porque no puedes aguantar la boca. No puedes controlar tu lengua. No puedes controlar esa sed de contienda y de debatir todo el tiempo, lacerando el cuerpo por tu opinión. Y me acosté y no quería ni sostener el teléfono. Lo tiré por un lado. Ya el cansancio era mucho y me sentía decepcionada. Y yo decía, ¿cómo es posible, Señor? Tanto tiempo tú hablando, tanto tiempo tú llamando a la iglesia, diciendo que tú vienes, diciendo que si no nos arrepentimos como iglesia, nos vamos a quedar. Es cierto que los templos, los altares están contaminados. Claro que sí, el Señor mostró hechicería, mostró adulterios, mostró distintas cosas. Pero ¿de qué nos sirve señalar ese pecado si nosotros estamos llenos de murmuración y contienda? ¿De qué nos sirve señalar la apostasía? Mire lo que es de grave esto. La misma apostasía que la palabra habla sobre eso. En Judas te describe los tiempos y te habla de la apostasía. ¿De qué me sirve a mí hablarte de la apostasía y señalar el error en las doctrinas heréticas? ¿De qué me sirve si mi corazón está contaminado con obras de la carne? Si mi corazón está contaminado de divisiones y contienda. Si no puedo dar frutos, si no puedo amar. Si no puedo trascender de mi opinión para amar. ¿Cómo voy a decir que soy cuerpo si no sé funcionar con otro miembro del cuerpo? Y Candelita hablaba. Es pocas las veces que yo escucho un mensaje así grabado, porque estoy tratando de no dejarme influenciar y buscar la presencia del Señor para que Él sea el que me dé el mensaje. Y en esta ocasión me confirma a través del mensaje de Candelita y decía, el Señor está triste. Me decía que ya viene, pero está triste. Y anoche cuando me voy a descansar, que estoy durmiendo en 2 ocasiones, el santo me despierta y me dice, en el sueño y me despierto, por 2 ocasiones las mismas palabras. Me decía, aguanta un poco más, porque the rapture is coming. Y yo no hablo inglés. Y me lo dijo de esa manera. Yo estoy huyéndole un poquito al inglés, no me gusta mucho.
pero me lo tengo que aprender aquí. Y me vuelve y me dice, cuando me acuesto otra vez, aguanta un poco más. The rapture is coming. Y es algo por lo cual yo estaba orando, porque hay muchas interpretaciones teológicas en cuanto al rapto y el arrebatamiento. Y estaba pidiéndole al Señor dirección y le estaba pidiendo al Señor que me confirmara, porque varias personas me han escrito que han tenido experiencias con el Señor últimamente con relación al arrebatamiento, a cuando viene el Señor. Y yo le decía, yo he visto tantas cosas, lo que he visto son juicios, lo que he visto es cumplimiento de la palabra de Mateo 24, yo lo que veo son cosas terribles. Y quiero que me confirmes esto. Y cuando vi lo de California y vi otro mensaje que venía, que una persona me envía, que lo pongo en oración, y yo le digo, Señor, si esto va a ocurrir, esto es demasiado terrible. Entonces no entiendo cómo es posible que tú vayas a permitir que tu pueblo atraviese por todo esto. Y se me confundió el espíritu en esa angustia, pensando en lo que podía pasar. Y le decía al Señor, Señor, yo sé que los tiempos son malos y que hay cosas que tenemos que vivir porque se separa la cizaña del trigo, ¿verdad? Y es bíblico. Pero a este extremo de lo que estás mostrando y de lo que estás hablando, estas cosas tan terribles las vamos a tener que vivir. Y yo oraba, intercedía y llevaba ya varias semanas orando por esto. Y hace poco, yo creo que fue ayer o antes de ayer, otra persona me manda otro mensaje que yo le digo, tengo que orar porque esto es muy fuerte y necesito que el Señor me confirme a ver si ese mensaje viene de Él. Y vuelvo y le digo al Señor, tú vas a permitir que tu iglesia, que tu pueblo pase por esto. Y luego pasa lo que les estoy contando de la situación de ayer, cómo se manifestó la situación y se dejó ver que todavía somos escarnecedores espirituales. Todavía la iglesia está tan llena de orgullo, está tan llena de arrogancia, que tomamos el lugar que le corresponde al Maestro, que tomamos el lugar que le corresponde al Mesías, que fue Él el que fue a la cruz por usted y por mí, nadie más. Y es Él el que le corresponde decidir si por sus frutos y lo que Él discierne en sus pensamientos y pesa su corazón, usted va a tener entrada o no al reino de los cielos. Ningún ser humano es suficientemente santo y perfecto para decir que otro se va a perder, a menos que predique lo que dice la palabra. Y dentro del mensaje, necesariamente, aun cuando yo diga en un mensaje los homosexuales van al infierno, los adúlteros van al infierno, los mentirosos entran al infierno, no van al cielo. Pero aun cuando yo predique sobre eso, yo tengo que unir a ese mensaje el mensaje de salvación. La palabra establece que este tipo de conducta el Señor la reprueba, la abomina. Los hechiceros, Él los abomina. Pero sabes, a pesar de que bíblicamente, Él los abomina y los rechaza, si vienes a Cristo, al Mesías, con un corazón contrito y humillado, te arrepientes y le aceptas como tu Señor y Salvador,
Puedes saltar de las tinieblas a la luz. Tienes la oportunidad de saltar a vida eterna. Tienes la oportunidad de salvación. Y si eso es lo que dice la palabra, ¿quién soy yo para decirle a otro hermano o a otra hermana? Porque tú te ves o te arreglas de esta manera, no estás en santidad y te vas a perder y no vas a ver al Señor. ¿Quién eres tú para decidir por quién el Maestro tiene misericordia? La palabra me dice que no hay justo ni aún uno. Todos estábamos excluidos de la gloria de los indios. Nosotros fuimos reconciliados con el Padre por medio de Cristo. No eres nadie para cortar el brazo de salvación y misericordia. No eres nadie para decidir quién se salva o quién se pierde. Precisamente cuando tomas el lugar que le corresponde al santo, estás poniendo en riesgo tu salvación. Trabaja con tu salvación. Si el Señor te está pidiendo que dejes de usar pantalones y eres tú una dama, déjalos de usar. Nada en este mundo te va a sujetar para que pierdas la salvación por rebelión o desobediencia. No porque sea o no sea, sino porque si el Maestro te lo pide, Él sabe por qué. Y es un estorbo para tu salvación si te lo está pidiendo. Pero si el Señor te está pidiendo que dejes de usar pantalones, maquillaje, que no te pintes el pelo, es tu proceso. Es en su tiempo que Él trabaja en tu vida. No se lo impongas a otro. Enseña lo que dice la palabra. Que seamos pudorosos, modestos. Y que prefiramos, no que sea el único, sino que prefiramos el atavío espiritual más que ninguna otra cosa. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Todo el tiempo. Lo más importante es que nadie tome tu corona. Que nadie tome tu corona, ni siquiera que la dejes perder por tu propia opinión. Este tiempo es corto. Se acortan los tiempos y nuestro Rey viene. Vamos a dejar de escarnecernos. Vamos a dejar de lacerarnos. Vamos a hacer un solo cuerpo para ir por las almas que se pierden. Si eres tú una persona que has estado lacerada, que has estado rezagado en tu casa y no te has congregado y te has alejado del Señor, estás herido, estás dolido porque los de la misma iglesia te han hecho daño. Ven al Señor. Sabe, todo lo que está ocurriendo, lo que grita es Cristo viene. No va a haber excusa. Cristo ha tocado a tu puerta y Él no fue el que te laceró. Él no fue el que te traicionó. Él no fue el que te hirió. Él solo te ha hecho bien. Él solo te ha hecho bien.
No permitas que nadie, escúchame bien, no permitas que nadie tome tu corona de vida, tu corona eterna. No lo permitas. Es necesario, sí, que nos sometamos al Señor y permitamos que Él nos dé la forma que Él quiera. Rendirnos completo. Y si Él quiere quitar, que quite. Total, esto no dura mucho. Y esto es pura vanidad. Esto es simplemente superficial. Lo que importa es lo que salta a vida eterna. Y si Él me pide que yo deje lo que Él quiera que yo deje, vamos a entregarlo. Pero eso es un proceso personal entre Él y yo. Entre Él y usted. Vamos a dejar de lacerarnos. Vamos a dejar de lacerarnos. El Señor me decía, aguanta un poco más. The rapture is coming. El Rey ya viene. No permitas que te roben la salvación. No permitas que te roben esa corona de vida. Y si tú has dejado tu corona de vida a un lado por las heridas, si tú has cedido tu corona por lo que te han hecho, yo te invito a que te reconcilies hoy con el Señor. Ven al Señor y corre a Él. Porque en cualquier momento, sonará la última trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. No te arriesgues. No te arriesgues por lo que otros digan o te hagan. Dice la palabra: puestos los ojos en Yeshua, Señor Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Dice la palabra: no mirando a derecha ni a izquierda, sino al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Yeshua, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que sea Él tu norte, que sea Él tu foco, que no te desorienten, que tu norte sea el Maestro, que nada de este mundo te distraiga. Vuelve al Señor. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Y que ninguno tome tu corona. Vamos a unirnos como pueblo. Es un mensaje de urgencia. Olvídate si es pentecostal, bautista, adventista, discípulos de Cristo. No importa. Deja que el Maestro trabaje con cada cual. Únete a rescatar las almas. Deja la pelea. Deja la pelea. Deja que Dios se encargue. Y sal a predicar. Aprendamos a ser un solo cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. Escúchame bien. Escúchame bien. Y yo no sé hasta dónde llegue este video. Si alguna persona se ha sentido ofendido por algún mensaje, alguna situación de diferencia de opiniones, yo como ministro te pido perdón. No solo por mí, sino por cualquier miembro del cuerpo que te haya lacerado. Por cualquier miembro del cuerpo que te haya herido. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús.
en el nombre de Yeshua. Y te suplico, vamos a ser un solo cuerpo. Te suplico, vamos a dejar la pelea. Te suplico, vamos a ir por las almas. Te suplico en el nombre de Yeshua, mi Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a volver a Él como un solo pueblo, como un solo cuerpo. Vamos a trascender las diferencias. Escúchame bien, para terminar, porque me estoy quedando sin batería. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Señor y Salvador, yo te suplico que tú perdones los que te han lacerado, que tú perdones. Yo te suplico que tú te reconcilies con el Señor, que tú te reconcilies con tu hermano, que trascendamos las diferencias. Yo te suplico en esta hora que nos volvamos de todo corazón al Señor. Escúchame bien, Cristo viene, Cristo viene. No permitas que te roben tu corona. Te lo suplico. No dejes que te roben tu corona. Trasciende en esta hora. Trasciende las diferencias. Trasciende las divisiones. Vamos a ser un solo cuerpo. Y vamos a ir por las almas. Ven al Señor con espíritu quebrantado, con un corazón sincero, porque la palabra me dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Ven al Señor, reconcíliate, corre por tu salvación, corre por tu salvación. El Maestro viene. Ya está a punto de sonar la trompeta. Y todo se está cumpliendo. El que no vea cómo se cumple la palabra es porque realmente está ciego. Porque se nos está cumpliendo delante nuestro. ¿Cómo más hay que decirte que Cristo viene y que todo se ha cumplido? No permitas que simplezas hagan que pierdas tu corona. Ven al Señor. Ven al Señor. Ven al Señor. No permitas que el enemigo gane esta pelea. No lo permitas. No lo permitas. Intercedo por ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. La palabra me dice que la palabra no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Tu palabra, Señor, dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra me dice, Señor, que este evangelio no consiste solo de palabras simples. Consiste de poder. Espíritu Santo, redarguye a tu pueblo en esta hora. Espíritu Santo, redarguye a tu pueblo en esta hora. Yo te pido, Dios, en esta hora, que quebrantes todo argumento de altivez. Que quebrantes todo yugo que separa a tu cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, reconcilia a tu pueblo, Señor. Reconcilia a tu pueblo y ayúdanos a aprender a ser un solo cuerpo. En el nombre que es sobre todo nombre, a quien damos gloria, honra y honor, Señor. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea sobre tu vida.
Puedes escribirme por medio del inbox. Voy a estar disponible también. Los que tienen mi WhatsApp, estoy a tu disposición para orar, para interceder. Simple y sencillamente porque lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Aprendamos a amarnos como un solo cuerpo. El shalom del Señor sea sobre tu vida y sobre tu casa. Amén.